Bienvenidos y bienvenidas a Voces por la Salud, el nuevo espacio de ExpoFac Farmacias y Cuidado Personal, donde conversamos con especialistas que están transformando el presente y el futuro de la salud en México. Además, queremos invitarlos a nuestra edición 2025 este 8 y 9 de octubre en Expo Guadalajara, que por cierto ya está el registro para asistir y les recomiendo que se metan a la página www.expofac.mx para recibir más información y para que aparten su lugar. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, fundamental para nuestro desarrollo y para nuestro bienestar, el metabolismo. Pero no lo vamos a hacer desde un enfoque tradicional, sino desde una perspectiva innovadora, desde la medicina genómica. Y para ello nos acompaña una prestigiosa voz en el tema. Está conmigo la doctora Marimar Guerra. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Y bueno, ella es médico cirujano, especialista en medicina genómica, directora de la clínica MEDAE en Polanco, en la Ciudad de México, que además es un centro pionero en esta área, en la medicina genómica, medicina personalizada. Doctora Marimar, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, oye, muchísimas gracias a todos por la invitación. Ya sabes que para mí siempre es un honor platicar de este tema. Y además que hoy estamos visitando tu clínica, estamos aquí en MEDAI, que está preciosa, hermosa. Y bueno, tanto que has hecho por la salud en México, tanto que, o sea, que llegaste aquí, o sea, como un parteaguas con esta medicina tan innovadora que en su momento yo creo que muy poca gente conocía. Así es. O sea, nosotros somos la primera clínica de medicina genómica. En su momento pensamos que en México, pero ya nos dimos cuenta que fue Latinoamérica. ¿De verdad? Increíble, pero cierto. Y es que la medicina genómica, pues, aunque es una ciencia joven, ha aportado a la salud y a la toma de decisiones datos muy importantes referentes en la calidad y en el trayecto de vida del paciente. Tiene una influencia en muchísimas áreas y cuando la entendemos, podemos realmente hacer cosas sorprendentes por cada uno de nuestros pacientes. Doctora, ¿cómo defines la medicina genómica? Pues bueno, la medicina genómica es una ciencia médica que lo que utiliza es la información del ADN, de las bases nitrogenadas, por decirlo de manera muy sencilla, esta cadena de doble hélice que todos conocemos, lo que pega entre palito y palito, que nos hace diferentes a ti y a mí. Porque lo que es un hecho es que todas tenemos el mismo número de cromosomas y el mismo número de pares cuando hablamos de un paciente 100% sano. La diferencia de la medicina genómica es el análisis de estas combinaciones que nos da la identidad de por qué algunos tienen el pelo oscuro, porque alguien mide más, porque alguien tiene riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, por qué tú puedes procesar ciertos alimentos o no, el tipo de medicamentos, o sea, un poco el manual de cómo armar el ego individual de cada uno de nosotros. Claro, conocer desde dónde venimos exactamente para tomar ciertas decisiones y poder prevenir algunas enfermedades o incluso hasta cuestiones estéticas, decir, a ver, es que somos, o sea, no somos iguales, o sea, somos iguales, pero internamente somos muy diferentes y lo que te funciona a ti no es lo mismo que me va a funcionar a mí y cómo le voy a hacer para, pues, yo encontrar mi camino, ¿no? Definitivamente, porque hoy la verdad es que algo importantísimo es que el nuevo petróleo real son los datos. Y el saber cuál es tu manual te permite tomar decisiones enfocadas y sobre todo que sean mucho más prácticas, eficientes y que tengan esta posibilidad de una reacción preventiva y no reactiva. Y, por ejemplo, en el tema del metabolismo, ¿cómo influye el conocer nuestros genes, nuestra genética, nuestro ADN para empezar a prevenir la obesidad o enfermedades como la diabetes tipo 2? Pues que se influye muchísimo. A ver, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos usado el de yo cuando solamente por respirar engordé? Genéticamente tengo los huesos anchos. O sea, la verdad es que sí existe la genética, pero no define tu futuro. No define el que vas a producir. Y hablando de la parte metabólica, podría ponerte 1000 ejemplos. ¿Tú has dado cuenta que de pronto hay personas que pueden comer carbohidratos y no subir de peso? Claro. ¿Has visto personas que generan cierta rutina de ejercicio y son capaces de generar una masa muscular mucho más rápido que otra persona que hace el mismo deporte, el mismo horario, la misma dieta? Sí. Eso lo define la genética.
Y esa tiene un impacto directo en cómo vamos a metabolizar, o sea, cómo vamos a procesar ese estímulo en mi cuerpo. Es diferente el tuyo que el mío. Y cuando yo tengo esta información, me permite entender si yo tengo la capacidad de producir o de asimilar vitamina D, por ponerte un ejemplo, si mis fibras musculares son largas, son cortas, si me va mucho mejor un deporte aerobio o anaerobio, pero también me permite saber si yo tengo riesgo, por ejemplo, genes de resistencia a la insulina. ¿Qué puedo hacer para poder asimilar de manera adecuada los alimentos, las proteínas, incluso si tengo que desviarme, ¿no?, hacia algún tipo de suplementación o de medicamento? Pero lo tomo desde el punto de vista individual, porque esos somos individuos y como tal tendremos que ser tratados. Bueno, definitivamente esto nos da una ventaja frente a la medicina tradicional. Correcto. Claro, porque aquí ya podemos saber cómo accionar y como lo está diciendo la doctora Marimar, no podemos encontrar una dieta que a alguien más le funcionó y decir, yo quiero exactamente lo mismo que esa persona o comer solamente estos alimentos, pero probablemente para mí sea distinto. Pero entonces, o sea, ¿cuáles son las pruebas que necesitamos hacernos para descubrir cómo funciona nuestro metabolismo, hablando a nivel genético? Las pruebas son muy sencillas. Tu genética y tu genómica no va a cambiar en el tiempo. Es una prueba de saliva, en donde la verdad es que no es invasiva, da exactamente lo mismo si te lo haces en el momento del nacimiento que a los 80 años. Lo que va a arrojarte es la información. Un ejemplo que me gusta mucho para que lo podamos entender es que genéticamente tú naces con una pistola. O sea, la pistola es la genética. La genómica es la bala, la tienes ahí, está cargada. Pero el ambiente es quien hace que la agarres y dispares. No voy a poder actuar, voy a entender la información de tus genes y voy a decidir si quiero prender o apagar ciertos switches, y eso lo hace el ambiente, y de manera coloquial a eso se le llama epigenómica. O sea, cómo el ambiente influye en ti para que puedas prender o apagar lo que queremos, porque no es bueno, o sea, no hay genes buenos y genes malos. Hay genes que quiero prender y que quiero apagar, o combinaciones que pueden favorecernos para tener una calidad de vida adecuada. Pero entonces esto tendría que ver muchísimo también con la población, o sea, hablando de un país en específico. Correcto. O sea, no es lo mismo cómo funcionamos, cómo venimos diseñados en México que en Canadá, no sé, y obviamente hablando también de nuestras costumbres, tradiciones, de la manera en la que nos alimentamos, por ejemplo. Correcto, porque hay algo ahí también que se llama tanto crononutrición como la genómica, sí tiene una relación muy importante demográfica. Si te das cuenta, hay pacientes o hay etnias como por ejemplo la latina, que en el momento en el que migra, su cuerpo cambia por completo y se establecen receptores rápidos o switches rápidos de enfermedades crónico-degenerativas que tendrían que ver con la alimentación. Pasa cuando los latinos migramos, por ejemplo, a Estados Unidos, por el tipo de cereales, por el tipo de modificación. También pasa, por ejemplo, cuando el europeo migra hacia Latina. O sea, es real que estamos hechos, gran parte de nosotros, para comer o consumir los productos que da nuestra región. ¿Y qué de esto de que México ocupa niveles importantísimos ahorita en el tema de obesidad? Por ejemplo, se dice que 7 de cada 10 adultos tienen obesidad y 4 de cada 10 adolescentes. Qué fuerte, pero es real. Es real, hemos cambiado mucho, o sea, tiene mucho que ver que tenemos un mestizaje importante, pero más allá de eso, los hábitos. Nos hemos vuelto un país mucho más reactivo que preventivo, y eso es muy caro a la salud. Qué chistoso, porque hoy nos morimos de cosas que podríamos prevenir. Claro. Diabetes, hipertensión, infartos. Y son las principales causas. Claro, y van relacionados al estilo de vida y a la comorbilidad de estas enfermedades que tienen que ver con qué expreso, qué no expreso, y la mala toma de decisiones. También el sedentarismo, obviamente todo lo que hoy sabemos que es el consumo de harinas refinadas, de productos que están pues 100% sintéticos, ¿no? Tendría que ver mucho con la educación que tenemos con respecto a esto, a nuestros hábitos. Definitivamente, o sea, la medicina genómica es maravillosa, pero no puede hacer absolutamente nada cuando el paciente no quiere intervenir en sus hábitos. ¿Y qué podríamos hacer? O sea, ¿cómo
no sé, ¿qué posibles soluciones habría para mejorar la salud de la población a nivel metabólico? No, bueno, hay muchísimas. Mira, hablando del modelo de la medicina genómica, usa 4 Ps. Ok. La primera P tiene que ver con la predisposición. O sea, si yo tengo la información de que tengo riesgo, de quién soy, tengo este mapa genético, puedo usar la siguiente P, que es la prevención. Oye, yo sé que tengo riesgo de diabetes. Bueno, entonces puedo establecer medidas metabólicas, funcionales, de hábitos, para que esto no se exprese. De verdad puedo prender y apagar esos switches. Y entra la tercera P, que es la personalización. Y esto es bien importante porque personalizar un paciente no quiere decir, hola, ¿cómo estás? Me sé tu edad, tus antecedentes heredofamiliares. Es que puedo quitar como médico el escritorio y meterme dentro del paciente, entender su ADN y entonces tomar Qué decisiones bonito. bien personalizadas, real. O sea, entender que tú y tu hermana probablemente no procesen lo mismo. Seguro. Y, Y somos y hermanas. son hermanas y pueden vivir en la misma casa y tener la misma cultura y al mismo tiempo los mismos hábitos y que te funcione a ti y a ella no. Es Claro. una verdadera personalización en base a tu genética, hace diferencias importantes. Y llega la cuarta P, que en México y yo creo que en el mundo es bien importante, que es la participación del paciente. Cuando tú vas al gimnasio y notas cambios, te motivas rapidísimo y no lo quieres soltar. Claro. Cuando vas al gimnasio, pasan 2 meses y no ves absolutamente ningún cambio, lo sueltas. Sí. Porque la motivación es muy importante para la participación y el apego de los tratamientos. Y para estos casos se necesita, siempre hemos dicho, no, disciplina, paciencia, constancia, o sea, date tiempo de, dale chance a tu cuerpo, no de ir mostrando estos cambios, pero, ajá, a eso es a lo que voy. Que, o sea, sí, pero justamente lo que estamos hablando de la medicina genómica es que te va a ayudar a ver esos cambios muchísimo más rápido, porque probablemente estabas haciendo lo básico, normal, que uno piensa que tiene que hacer en el gimnasio y de alimentación. Un algoritmo. Ajá. Eres un algoritmo y eso está malo. ¿Cuántas veces te levantas y dices, le voy a echar muchísimas ganas? Yo sé que el jugo verde es increíble. Y claro, comer verdes es muy increíble. La pregunta es increíble para quién, qué y quién eres. ¿Lo puedes o no procesar? Porque la medicina genómica no solamente te va a decir qué es bueno para ti, es realmente este alimento, no eres lo que comes, Alice, Sí. eres lo que puedes procesar. Y no es que el jengibre sea malo, y no es que o sea, no, para nada, son excelentes, están llenos de nutrientes. Sin embargo, tú lo procesas, tú genéticamente tienes esas enzimas necesarias para poder metabolizar ese alimento. Y si la respuesta es sí, go ahead. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué es bueno para mí? Claro. Porque yo lo necesito. Probablemente hasta puedas estar comiendo algo o haciendo algo que te hace más daño, ¿no? Que te inflame, que te, no sé, Claro. que te irrite, que te quite la energía. Entonces es importantísimo conocer esto. Una intolerancia metabólica es capaz de detener tu metabolismo en las siguientes 48 horas. Y tú lo vas a ver tal vez enfocado en el peso, en la retención de líquidos, en el dolor articular, en el mal humor, pero esto también tiene mucha importancia en la microinflamación sistémica en tu cuerpo. Estas microinflamaciones son capaces de prender switches que no queremos. Y entonces es muy importante. ¿Y como qué datos, o sea, o no sé, qué palabras, qué nombres podemos encontrar cuando se hacen este tipo de estudios? No te entiendo. Me refiero a, no sé, tú metabolizas mejor las grasas o tú los o sea, como... Es que tú imagínate que cuando tú naces tienes 3 soldados. O sea, hablamos de los 3 macronutrientes. Y de esos 10 soldados que te dieron, la genómica te va a decir cuántos soldados son para carbohidratos, cuántos son para proteínas y cuántos son para grasas, que es diferente en tu caso y el mío. Una vez teniendo esta información, voy a saber, oye, a ver, si yo tengo 4 para carbohidratos, 3 y 3, puedo hacer una dieta con carbohidratos, es más, debo de hacer una dieta con carbohidratos. Entonces estas dietas hiperproteicas no van conmigo. ¿Son malas? No, no son malas. Simplemente no están acelerando o sacando mi mejor potencial. Y viceversa. Y también hay un análisis de micronutrientes. Estos micronutrientes que son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, hacen que realmente nosotros tengamos una información adecuada para qué tipo de suplementación voy a tomar. A mí me da mucha risa cuando de pronto los veo en una tienda así de múltiples vitaminas y comprando la generalidad,
cuando realmente no sabes si tu procesamiento de folatos o tu metabolismo de folatos es adecuado, de ciertas vitaminas, de ciertos minerales. Y puede ser un poco más complejo porque es el análisis de esto que viene genéticamente más la carga ambiental. Cuánto haces de ejercicio, en qué ciudad vives, qué tipo de contaminación tienes, a qué te dedicas, cómo duermes. O sea, todos los indicadores, incluso de precursores de dopamina, de ciertas hormonas, también están en tu código Claro. genómico. Incluso esto que mencionaste del tipo de ejercicio o actividades que realizas, probablemente alguien sea más capaz para aguantar una carrera, no sé, de Claro, resistencia, y alguien es mejor para ejercicios de fuerza, ¿no? correcto. Entonces tendrías que saber qué es lo que te conviene y cómo ¿Y qué moverte. objetivo final tenemos? Claro, Porque, de nuevo, la genética no determina tu futuro, es pero verdad. sí te ayuda en la herramienta. Si tú quieres ser un fondista, aunque tus fibras musculares genéticamente no estén condicionadas, hoy existen herramientas, eso se llama biohacking, que permite dártelas para que llegues a la meta, disminuyendo el riesgo de lesiones y encontrando la vía más adecuada para que lo logres. Doctora, y en cuanto a la microbiota, que también es un tema que se ha puesto muy de moda, que ahorita está muy en auge, mucho conocimiento al respecto de esto, pero aparentemente, porque no sabemos cómo equilibrarla y cómo funciona a nivel metabólico, y más hablando de cómo venimos nosotros, ¿no? En nuestro ADN. La microbiota considero que es uno de los factores más importantes en el metabolismo. Es el segundo cerebro. Sí. Definitivamente me confieso, de nuevo le vuelvo a pedir perdón a todos mis pacientes hace 15 años, no sabíamos la importancia, no le damos la importancia a la microbiota como médicos que realmente tiene. Una microbiota sana es una microbiota que tiene diferentes tipos de microorganismos positivos que nos van a ayudar a prender y apagar switches en el intestino. ¿Nunca te has preguntado por qué me puedo comer una manzana pero no me la puedo inyectar? ¿No? Está dentro de mi cuerpo, o sea, la manzana me va a dar ciertas vitaminas, ciertos minerales y va a pasar. Bueno, porque nuestro intestino tiene sistemas de tolerancia y sistemas de asimilación. Son pequeños soldaditos tomando fotografías, permitiéndonos entender quién pasa y quién no pasa esta barrera. Pero cuando esta está rota, cuando esta tiene una disbiosis, eso quiere decir que hay algo más de lo malo que de lo bueno, no hay un equilibrio, por completo afecta el metabolismo. Y lo afecta teniendo repercusiones importantes no solamente en el control de peso, en el estado de ánimo, la concentración, en la generación de masa muscular, en la predisposición de ciertas La enfermedades, energía. en energía. La microbiota, o sea, cuidar nuestra microbiota hoy debería de ser uno de los pilares más importantes en el manejo integral de un paciente. Pero ¿y cómo podríamos hacerlo? Hay muchas cosas. La verdad es que es real que la microbiota casi en todos los pacientes suele estar afectada porque se afecta con muchísimas cosas, pero bueno, hay varios cuestionarios de salud que nos permiten entender, por ejemplo, el tipo de ritmo que utilizas para ir al baño, tu ciclo, cómo duermes, cómo descansas. De antemano te digo que hay exámenes, por ejemplo, que nos permiten analizar también cómo está de equilibrada nuestra microbiota. Ok. Ok, y con respecto a la genética y a la genómica. También, porque tú tienes predisposición para alterar tu microbiota o no, pero también existen análisis genómicos para la microbiota, para que lo establezcas muy bien, para que sepas qué grupo de familias de estos microorganismos necesitas o quieres tener. Ok, entonces esto te ayudaría también a tener mayor claridad para saber, por decir, qué ¿Qué lactobacilos lactobacilo? me debo de tomar, o a lo mejor yo Correcto, no ¿qué te necesito falta? ¿No? tantos, los probióticos, todo esto. Los probióticos suelen ser una gran herramienta bien llevada, porque existen, o sea, aquí el problema es que ese probiótico realmente llegue a la parte del intestino y cumpla con la cepa que te hace falta. Podemos hacer ciertos estudios, también hay signos y síntomas que nos enfocan clínicamente a saber qué tipo de microorganismo te puede hacer falta, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si hay grasas en las heces o si suele haber, por ejemplo, trocitos de comida o inflamación inmediatamente cuando comes, o el Estreñimiento. estreñimiento, o lo que yo te contaba, o sea, de pronto dices, es que, y me pasa,
cuando tú le preguntas al paciente, a ver, cuéntame cómo comes, come hasta mejor que uno, o sea, horario, el tipo de alimento, el tipo de características, y sin embargo el paciente está cansado, fatigado, dolor articular, con problemas para bajar de peso, y entonces ahí tendríamos que voltear nuestros ojos, analizar los macronutrientes, pero también la microbiota. Sí, probablemente un paciente que dice, pero es que solo comí ensalada. Claro. Pues sí, pero es que a lo mejor la ensalada a ti te inflama o tu microbiota no está... No está la adecuada para asimilar ese tipo de fibras. Wow, esto es súper, súper importante. Y con respecto a la nutrigenómica, ¿tiene que ver con esto? La nutrigenómica es justamente la definición o el nombre de lo que te conté. Es Ah, ok. la elaboración de entender cuánto porcentaje de carbos, de proteínas y de grasas Ok. podríamos tener. Y le pega un poquito a otro concepto que se llama crononutrición. Es real que no todos, así como hay gente que es morning person y hay gente que le va mucho mejor en la noche, también hay personas que suelen tener o que el ritmo en el que comemos o el horario en el que comemos también influye. Wow. Repito, los datos son el nuevo petróleo. Mientras más información tengas sobre ti, mejores decisiones vas a tomar. Esto está muy interesante y sorprendente porque esto que dices de la crononutrición Crononutrición. me remonta a lo de los ayunos. Correcto. Que también se ha puesto muy de moda. ¿Qué tan bueno es? Dependiendo probablemente de ti, de quién seas. Si te conviene o no, por cuánto tiempo, o si eres de las personas que a lo mejor por tu forma necesitarías estar comiendo constantemente. Correcto. Ahí la lo respuesta podríamos a la lista analizar. completa es depende. Porque depende de tu genómica y también los tipos de planes alimenticios tendrían que establecerse en base a la genómica del paciente, a la nutrigenómica del paciente, pero también al momento actual del paciente. Tú no haces lo mismo ahorita que lo que hacías hace 10 años. Y claro que tiene que ver el metabolismo, pero también los planes exitosos tienen que ver cuando logras involucrar al paciente en su hábito diario. Eso es súper importante, ¿no? Y yo creo que por eso hay tanta controversia, ¿no? De personas que dicen, no, es que a mí sí me funciona, para mí es lo máximo. Otros, no, es que eso está mal. Pues es que probablemente ni una ni otra. O sea, simplemente depende de ti y de que te conozcas y sepas qué es lo que funciona para ti. Y justamente va cambiando, incluso nuestra vida va cambiando y no somos los mismos. Y doctora, hace un momento hablaste de los suplementos alimenticios, de que muchas veces nos compramos lo que vemos, lo que está de moda y no sabemos ni qué. Ahí, ¿qué podríamos hacer? La verdad es que hay otra herramienta que se llama farmacogenómica que permite establecer el medicamento ideal para el paciente ideal en la dosis ideal y eso le pega también a los suplementos. Creo que la suplementación hoy por hoy debería de formar parte de las herramientas de envejecimiento saludable, pero adecuado. No creo que haya un suplemento malo, ni tampoco creo que haya un suplemento superestrella. Es la combinación de nuevo, de lo que te hace falta, de lo que necesitas. ¿Sabes a veces cómo me imagino esto? Como, ¿te acuerdas de esta película de los Juegos del Hambre? O sea, claro, que prácticamente buenísimas. les aventaban así una herramienta. La pregunta sería, ¿tú qué escogerías? ¿Una herramienta en la cual eres buenísima o una herramienta que te va a hacer falta para subsistir? Ay, pues según yo, a ver, ¿cuál soy buenísima? Pero es que si soy buenísima en esa ya no me va a hacer falta para... Pues yo digo que la buenísima, ¿no? Depende. Ajá, o sea... Porque si yo quiero ser un maratonista y tengo buenas fibras musculares, entonces tal vez solamente quiera compensar mi recuperación. Pero si estoy buscando el tener una estrategia de salud y tengo riesgo importante de enfermedades, tal vez tenga que compensar y disminuir. Claro. Entonces, de pronto me dicen, oye, la ashwagandha, oye, el 5. Todos son muy buenos, adaptógenos. ¿Para qué momento? ¿Para quién? ¿Y cuál va a ser el objetivo de ese suplemento? Entonces, de pronto satanizamos. Yo me tomé 70 frascos y no me funcionó. Pues es que no sé qué estabas buscando. O probablemente ni lo necesitabas, ¿no? Lo que hemos escuchado, a lo mejor te tomas muchísimas vitaminas y realmente solamente las estás sacando, o sea, cuando haces pipí porque pues no las necesitabas. Sí, porque aparte también, por ejemplo, te pongo un dato estadístico. Por ejemplo, en México, la subdosis de vitamina D que tenemos es espectacularmente fuerte. Pero sin embargo no funciona si no le ponemos el acarreador. Entonces, todo el mundo está tomando vitamina D solo, sin su acarreador, y eso es
innecesario. ¿Cuál es el acarreador? La vitamina D con K3. Ok. Y eso funciona muy bien. Ok. ¿Y cómo identificar un buen suplemento de los productos milagros que venden en la televisión? Creo que tiene O en mucho todos que ver lados, el ahora en registro. internet. Mira, Cofepris pone lineamientos ya muy particulares que hay que darnos cuenta que no hay ningún producto milagro. Aléjate de aquello que recupera todo, o sea, que es bueno para todo. Pues buscar la certificación de las instituciones adecuadas es un muy buen hack. Dos, hay que buscar muy bien la dosis. Depende, por ejemplo, el magnesio. No es lo mismo el citrato que el magnesio puro, o sea, depende la funcionalidad que necesitemos, la dosis, tiene que ver tu peso, tiene que ver tu actividad física. Entonces, es difícil contestarte la pregunta porque creo que en el mercado hay grandes opciones. La cosa es entender para qué la necesitamos y después que cumpla con todas las líneas que las instituciones piden. Sí, fijarnos muy bien en los registros y saber qué es lo que necesitamos, las concentraciones, etcétera. Exacto. Doctora, y he escuchado también que podemos como que reprogramar nuestro metabolismo. O sea, a lo mejor lo podemos volver más joven si ya lo teníamos muy lento. ¿Cómo se hace esto? ¿Es cierto? Es verdad. O sea, todas las decisiones que nosotros tomamos todos los días van a tener una factura positiva o una factura negativa. El metabolismo suele ser muy noble. Si nosotros le damos el combustible necesario, lo que le hace falta, él va a ser una máquina perfecta para seguir funcionando. La cosa es entender cómo activarlo o desactivarlo según las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y es real. Hoy, por ejemplo, hay pruebas en donde podemos saber si la edad de mis células es la misma que mi edad cronológica, o es menor o es mayor. Y si lo que estoy haciendo epigenómicamente, eso quiere decir que lo que yo estoy trabajando en esta parte de la mente está teniendo un impacto positivo en mi metabolismo, ¿no? El metabolismo lo incluye todo, ¿eh? Y por ejemplo, no sé, hay veces que nos medimos como en estas básculas ya muy especializadas y que te de la dicen, edad. ajá, y que te dicen, no, pues tienes 20, pero tu metabolismo es de 45, o al revés, ¿no? Tienes 50, pero tienes metabolismo de 21. ¿Eso es cierto? Tiene cierto grado de... No es preciso, pero te da como una idea. ¿Por qué? Okay. Porque pasa una corriente eléctrica y lo que permite es ver un poco qué tan rápido pasó esta corriente, pero tiene muchas cosas que hay que considerar: la densidad ósea, la cantidad de agua que tenemos, si está bien calibrada. Lo que sí es un hecho es que tú puedes con una prueba celular y establecer el tamaño de los telómeros para ver si esto se vuelve estadístico. Otras 10 personas igual que yo de 41 años tienen el mismo tamaño de estos telómeros y se hace un estimado. Bueno, entonces ahí sí ya sería en una prueba súper especializada y certera. Que es importante porque si yo me mido la primera vez y digo, bueno, así estoy ahorita, ¿cómo realmente estoy sabiendo si estoy teniendo una reversión importante de mi metabolismo? Tendría que medirlo contra la misma métrica. Claro. Y esa puede ser esta parte celular. Y en el caso de que veamos que nuestro metabolismo no está como idealmente nos gustaría, ¿qué podemos hacer para reprogramarlo? Bueno, si no te vas a hacer una prueba de medicina genómica, porque muchas veces también es difícil, no es complejo acceder a ellas, pero si no la vas a hacer, tenemos que entender, escuchar tu cuerpo es importante. Hoy existen muchos cuestionarios de bienestar que tú solamente tienes que contestar a raíz de ti. También es importante, como les decía, escuchar la parte de tu cuerpo. Hay datos que hablan de un metabolismo lento. He mencionado varias veces este dolor articular matutino, este cansancio, algo que le llamamos plasticidad celular, que es como, ¿qué tenía que hacer para que agarre el celular? ¿A quién le iba a llamar? Pues esos ya podrían ser datos. Datos de alteración del metabolismo, sí, no son individuales del mismo, sin embargo, pues nos van orientando y podríamos ir haciendo como algún tipo de escala para saber si ciertas medidas, un poco prueba de error, si no lo vamos a hacer personalizado, van mejorando nuestro metabolismo, porque el metabolismo no es solamente bajar de peso, ¿eh? El metabolismo tiene que ver con tu rendimiento constante. Entonces, ¿qué mitos podríamos decir que existen acerca del metabolismo? Híjole, yo creo que muchísimos y en cada cultura uno distinto, pero por ejemplo un metabolismo acelerado no es un metabolismo sano. Ok, importantísimo. Yo creo que todos pensamos eso. Es que tiene muy buen metabolismo, ¿no? Pues un metabolismo acelerado puede ser parte de unos síntomas de hipertiroidismo.
y en algún momento romperlo. El metabolismo se acelera o se disminuye con ciertos medicamentos que cambian la asimilación de nutrientes. La respuesta es no. No existen pastillas maravillosas para acelerar el metabolismo. Existen conjunto de acciones que hacen que el metabolismo se mantenga estable y en su mejor función. Yo te diría eso. Claro, hemos visto a lo mejor algunos suplementos o tés que dicen, no, es que te lo tomas antes de iniciar el día, entonces te va a dar muchísima energía, te va a hacer que hasta te sientes como caliente y eso te va a acelerar el metabolismo. Yo he escuchado Claro, eso. Y son termorreguladores Ajá. que la verdad es que no tienen absolutamente nada de sanos. Wow, eso es importantísimo. Eso es como todo un nuevo panorama que nos estás abriendo. Doctora, ¿y tienes algún ejemplo que nos pudieras contar de, no sé, de alguien que haya reprogramado su metabolismo? Yo. Yo te diría que yo misma. O sea, la verdad es que creo, y hablando ya un poquito más, es cuántas veces de verdad hemos dicho esto de no lo logro, no hice esta dieta. Incluso como doctora, empiezas como a aceptar ciertas características que no creo que se tengan que aceptar. En el momento en el que yo entendí que tenía que analizarme internamente y tomar las decisiones no en base a lo que me gustaba o me convenía, sino en base a lo que realmente yo necesitaba, empecé a notar un cambio importante. Digo, lo publico mucho porque siento que al final es muy importante un testimonio personal. Claro. Pero la verdad es que en la clínica hoy tenemos, pues, estamos hablando de más de 10,000 pacientes que respaldan el hecho de que las decisiones personalizadas te van a llevar más rápido a tu meta. Y hay pacientes que la pelotita que le tienes que pegar va a ser la parte capilar y es válido. Y hay otros pacientes que son el predecir o el establecer un plan a futuro. Porque, ¿sabes qué pasa? La salud no se improvisa, se diseña. Esto es una carrera a muy largo plazo de una toma de decisiones adecuadas. La bronca es que te des cuenta que las tomaste mal a la mitad del camino y que todo esto lo tienes que pagar y tienes que revertirlo. Entonces, la invitación siempre es a conocerte lo mejor posible. No, y además la prevención. Justamente si podemos actuar desde antes va a ser mucho más fácil, mucho más económico, 100%, menos esfuerzos en general de cuando ya tienes un problema de alguna enfermedad o en este caso de obesidad, ahora hay que bajar de peso, ahora hay que revertirlo. O hablando ya de una diabetes, por ejemplo, ya se vuelve todo muchísimo más complicado. Y aparte que entiendas, y les quiero dejar muy claro que tu familia haya sido diabética no te condena que tú lo seas. Okay. Te pone mayor riesgo. Que tu familia tenga obesidad, pues no te condena que tú lo seas. Tienes mayor riesgo. Probablemente tienes una combinación de mayor facilidad o mayor predisposición para almacenar en tu adipocito. Pero ese es el objetivo. Y, por ejemplo, tú puedes ir rompiendo como estas... por decir, herencias, si tú haces un cambio, probablemente esto va a ir mejorando también para futuras generaciones. El deber ser es que sí, aunque te tendrá que comprobar a hoy por hoy. Recordemos que esta medicina tiene 80 años, o sea, parecen muchos, pero no es tanto. Habrá que ver el impacto importante hoy. Te puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, ya no es el país más obeso del mundo, ya no es el país que más gasta. Ay, bueno, vamos ganando, estamos en tercer lugar. Bien. No, pero puedes reinvertir la pirámide de enfermedades, pero más bien yo te pregunto, te voy a poner un ejemplo que todos conocemos, Tom Brady. Todos ubicamos al gran Tom Brady. Él ha hecho uso de la medicina genómica y de la medicina de prevención. Toda la vida lo viste, era flaquito, tenía las 0 características para lograr lo que hoy es. Y él mismo ha hablado de no decidió aceptar que su genética lo destinara, sino que iba a sacar la mejor versión del mismo usando las herramientas que a él le funcionaran. Entonces, claro que hay una reversión en donde buscamos cubrir al paciente de la mejor manera. Todo en base a la medicina genómica, en el análisis de este paciente, pero tenemos nuestro DNA capilar, que lleva toda esta parte del análisis de la pérdida de pelo, que va desde la androgenética, que todos conocemos, pero también las hormonales, posparto, toda la causa principal, o sea, todas las causas que podrías tener en la pérdida de pelo. El DNA facial, que tiene que ver con realmente estos cambios elegantes, naturales, que buscan este rejuvenecimiento que vaya de la mano con la parte interna.
nuestro DNA corporal, que va muy de la mano de la nutrigenómica y de la personalización de estas metas que pueden ser tanto deportivas como de bienestar, como de alimentación. Y nuestra estrella número 1, que es la parte wellness, que hoy tiene que ver, hoy que tenemos este análisis preciso de cada paciente, podemos incorporarle los nutrientes necesarios para que tenga su mejor rendimiento mental y también físico. Maravilloso, o sea, es salud 100%. integral. Integral todo. y enfocada al paciente. Exactamente. Y doctora, ¿dónde te pueden encontrar? Les voy a dejar mis redes sociales, son súper fáciles. DRA de doctora.Marimar Guerra en todo Instagram, Twitter, TikTok. No hay Todo. pierde. No hay pierde, todas son las mismas. La doctora está en todos lados y siempre dándonos las mejores novedades y las tendencias en la salud y de cómo cuidarnos desde la personalización. Doctora, Gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos en Voces por la Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. En Facebook estamos como Expo Farmacias y Cuidado Personal. En Instagram nos encuentran como expo-fac, en LinkedIn como expo-fac, farmacias y cuidado personal. Y los esperamos este 8 y 9 de octubre en Expo Guadalajara para la más grande edición de ExpoFac, farmacias y cuidado personal, donde habrá importantes expositores, temas muy relevantes en el Pharma Summit, citas de negocio y muchísimo más que no se pueden perder. Recuerden que también está en manos de la farmacia el poder de transformar la salud de nuestro país. Y pues a toda nuestra valiosa audiencia queremos escucharlos, así que por favor cuéntenos cómo pueden las farmacias y los farmacéuticos en México reforzar el papel en el manejo integral de la diabetes y la obesidad. Todas sus iniciativas tienen mucho valor y pueden ponerse en práctica. Y bueno, eso es todo por hoy, pero nos vemos en el próximo episodio con más expertos, más conocimientos y más herramientas para vivir mejor. Hasta pronto.